Bueno, quiero que abra su Biblia en la palabra del Señor, en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Hay algo que yo quiero recalcar en esta mañana, y es que para que usted se lo lleve ahí en su corazón, las promesas de Dios, póngame atención a esto, las promesas de Dios no van a depender de nuestras circunstancias, hermano. Amén. Las promesas que Dios tiene para nosotros no van a depender de las circunstancias que usted y yo veamos. Y yo quiero hablar de la muerte de Lázaro, y usted va a ver que no va a depender, las promesas de Dios no van a depender de lo que usted o yo estemos pasando. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque así es. Porque si fuera por las circunstancias que usted o yo estamos pasando, yo le aseguro que usted y yo dejaríamos de creer muchas veces en lo que Dios ha dicho para nosotros. ¿Cierto o no, hermanos? Porque la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuántos están esperando la salvación para alguien de su casa? Yo creo que muchos estamos esperando, ¿verdad? Pero las circunstancias de nuestra vida o que están a nuestro alrededor no van a hacer que las promesas de Dios cambien para con nosotros. Aunque nosotros no lo estemos viendo, pero la promesa se va a cumplir. Porque Dios dio en su palabra muchas promesas. Dios dio muchas promesas en su palabra. Pero hay muchas promesas de esas que no nos dijo cuándo nos las va a cumplir. Que Dios no nos dijo cuándo nos las va a cumplir. Porque yo estoy esperando que mucha familia mía llegue a los pies de Cristo. Pero yo sé que ahí está la promesa. Y no ha llegado esa promesa. Y no ha llegado. Por eso es que las promesas de Dios no van a depender de las circunstancias en las que nosotros estemos viviendo. Vea lo que dice el verso 11 del capítulo, el verso 1 del capítulo 11 del libro de San Juan. Y dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad, oiga lo que dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte. Oiga lo que dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte. Pero si usted se va más adelante, ¿qué le pasó a Lázaro? Lázaro murió, ¿verdad? Y usted dice: qué raro, ¿por qué el Señor está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo esto, que esta enfermedad no es para muerte, si Lázaro iba a morir? O sea que las promesas de Dios no van a depender de las circunstancias que están a nuestro alrededor, aunque nosotros veamos las cosas que ya están muertas. Aunque ya usted diga: esto no tiene remedio. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos visto situaciones en las que usted dice: esto no tiene pies ni cabeza, ya de aquí ya nadie sale adelante, ya esto, así quedó esto? Y en muchas circunstancias hemos dicho eso. Y dice el Señor en el verso 4, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oiga lo que hace el Señor. Dice que la enfermedad no es para muerte, y se queda 2 días, como quien dice, esperando para que se muera Lázaro. Como esperando. Y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. O sea, ahora sí se levantó y dice: vamos a ver qué pasa. Recuerde que Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. Quizás usted ha oído mucho la expresión
Dios toma el control. Y muchos de nosotros la hemos dicho en oraciones. Amén, nosotros lo hemos dicho. Pero yo lo que me pregunto es, ¿cuándo dejó Dios de tener el control? Dios nunca ha dejado de tener el control de todas las cosas. Que a nosotros nos parezcan que las cosas están fuera de control en nuestra finitez humana, pues obviamente creemos que para Dios también se le hizo un enredo. O creemos que a Dios también se le salió de las manos. Pero a Dios nunca se le ha salido de la mano ninguna de las situaciones que nosotros estemos pasando. Aunque nosotros no lo veamos así. Porque humanamente no tenemos capacidad de ver el mañana. Porque humanamente a veces la fe no nos deja creer en lo que dice. La poca fe no nos deja creer lo que dice la palabra. Pero Dios siempre tiene el control de cualquier situación que usted está pasando. Dios nunca ha dejado de tener el control, hermano. Nunca. Pero nunca ha dejado de tener el control. Desde el momento en que el hombre cae en el huerto del Edén, ya Dios tenía un plan para nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿qué creyeron los discípulos? Humanamente dice, ahora sí, se acabó todo. Ahora ya no hay para dónde agarrar. Y más adelante vamos a ver lo que dice Marta y su hermana y lo que dicen acerca de Lázaro y lo que le dicen a Jesús. Dios siempre ha tenido el control. Porque dentro de los atributos que Dios tiene están que Él es soberano. Amén. Que Él es soberano, o sea que tiene el máximo poder y autoridad sobre algo que se gobierna a sí mismo. Eso dice el diccionario que es. Él es omnisciente, que conoce todas las cosas reales, posibles, que conoce todo. Y Él es omnipresente, o sea, omnipotente, que todo lo puede. Amén, que todo lo puede. Dios todo lo puede, hermanos. Todo lo puede. Y vea lo que dice en el verso 8, dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Arriba decía que él no iba a morir y abajo está hablando de la muerte de Lázaro. Ve que los planes de Dios nosotros muy difícilmente los podamos entender. Pero tenemos que creerlos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Muy difícilmente podamos entender los planes de Dios, aunque veamos las cosas muertas. Muy difícilmente podamos entender, pero Dios tiene algo siempre preparado. Dios no improvisa, hermano. Dios no improvisa. Dios no se saca algo de la manga. No se saca una solución de la manga. Él todo lo tiene programado. Él todo lo tiene preestablecido. Él tiene hasta el lugar donde usted va a ir a adorar allá arriba en el cielo. Él lo tiene ya el suyo. Ahí tiene el campo suyo. Ahí tiene nuestro campo. Ahí tiene mi campo. Él tiene todo preparado. Entonces Jesús, verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ya se murió. Colgó las tenis, como decimos aquí. Se pasó para el otro potrero también. Y dice Jesús, y me alegro por vosotros. Oiga lo que dice Jesús, y me alegro por ustedes de que Lázaro haya muerto. Y me alegro de no haber estado ahí. ¿Quién puede entender eso, hermanos? Imagínense la confusión que puede tener en la cabeza los discípulos de Jesús al decir que esa enfermedad no es para muerte. Luego dice que Lázaro ya murió, ¿verdad? Y que él se alegra de que Lázaro se haya muerto. Porque si a usted le dicen eso de un hijo suyo, de un hermano suyo, usted lo que hace es enojarse con la persona, ¿o no? Humanamente usted se enoja con la persona. Porque dice, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo está contento de que mi hijo se haya muerto? De que mi hermano se haya muerto. Pero como nosotros no tenemos el control de las cosas, como nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, por lo general actuamos
de acuerdo a las circunstancias en las que estamos viviendo. Cuando nosotros como hijos de Dios debemos de actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice para nosotros, no de acuerdo a lo que estamos viendo en las circunstancias. Porque las circunstancias a veces lo que hacen es despertar en nosotros esa fragilidad, esa debilidad humana que la fe quiere sobrepasar. Y me alegro por vosotros, dice el 15, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, oiga lo que le dice: Señor, si hubieras venido, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermano y hermana, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Aunque las circunstancias a usted le estén diciendo que ya llegó tarde, Él nunca va a llegar tarde. Dios nunca va a llegar tarde a esa petición que usted le está poniendo. Tal vez usted tiene a su hijo mal en las drogas y usted cree que en algún momento lo puede perder, pero Dios tiene el momento para sacarlo de ese hueco donde está. Todo está en que usted crea la palabra del Señor. Tal vez usted tiene una enfermedad y usted dice: ¿por qué Dios no me sana ya? Porque no es la soberanía suya, es la soberanía de Dios. Es la soberanía del Señor. Y téngalo por seguro que Él nunca va a llegar tarde a su vida. Él nunca va a llegar tarde a ese hospital. Él nunca va a llegar tarde donde su hijo. Él nunca va a llegar tarde a su matrimonio. Él nunca va a llegar tarde a su trabajo. Él nunca va a llegar tarde a su familia. Él no va a llegar tarde. Porque el Señor tiene el control de todo, porque Él es soberano. Y nosotros humanamente decimos: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A veces, aunque las personas mueran, no hay tardía del Señor. Aunque las personas mueran, no hay tardía del Señor. Lo que pasa es que usted tiene una mente limitada, unos ojos limitados, unos sentidos limitados. Y gracias a Dios y gloria a Dios por eso, porque nos hace depender completamente de nuestro Señor Jesús. Nos hace depender de Él. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. Su matrimonio se va a restaurar. Su hijo va a salir de las drogas. Usted va a salir de esa enfermedad. Usted va a ser sanado. Usted va a ser restaurado. Dios nunca llega tarde. Dios no se atrasa. Dios no tiene plan emergente. Dios no tiene un plan B. Hermano, Dios no tiene, eso es para nosotros los humanos que nos equivocamos, que tenemos plan A, B y C por si uno no sale bien. Pero Dios solo tiene un plan A, y es que usted llegue a la presencia del Señor Jesús. Es que usted llegue a los pies de Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar a las personas, salvar a todo el mundo. ¿Cuál es el plan de nosotros? Sobrevivir, tratar de estar vivos lo más posible aquí en esta tierra. Eso es lo que nosotros naturalmente queremos. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Que usted se salve, porque usted se puede morir. Usted se puede morir, pero va a ir a vivir eternamente. Amén. Usted va a ir a vivir eternamente. Y usted cree que porque la persona se murió fue porque Dios llegó tarde. No, Dios no llegó tarde. Dios llegó a tiempo. Porque si esa persona se fue con Cristo, está eternamente con el Señor, viviendo eternamente.
Marta le dijo en el verso 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta no entendió lo que el Señor iba a hacer. Marta no lo entendió. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Oiga, el que cree en mí, oiga, aunque esté muerto, vivirá. Para nosotros, la muerte humanamente es el fin, pero para Dios es el inicio de la vida eterna. Es el inicio de lo mejor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, oiga, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta Jesús. Le dijo, sí, Señor, yo he creído en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Las circunstancias no deben delimitar las promesas de Dios y no lo van a hacer. Dios no va a llegar tarde a eso que usted le está pidiendo. Tal vez a su trabajo no va a llegar tarde. A su familia, a su esposo, a su esposa, a su hermano. Dios no va a llegar tarde al hospital, hermano, téngalo por seguro. Y si la persona se muere, ese era el plan de Dios. Aunque no lo entendamos, ese era el plan de Dios. Esa era la voluntad, eso es la soberanía de nuestro Señor. No fue que Él llegó tarde, no fue eso. Fue que ese era el plan de nuestro Señor. Ese era el propósito de nuestro Señor. Porque las promesas de Dios se cumplen siempre. Siempre se cumplen las promesas de Dios. Porque Dios en su poder es más grande que cualquier circunstancia que nosotros podamos estar atravesando. Lo que para nosotros como hombres es un obstáculo, para Dios es como una plataforma. ¿Para qué? Para manifestar su poder, hermanos. Porque para los hombres el ver a Lázaro enfermo era un obstáculo y decía, se va a morir Lázaro, se va a morir si no llega a tiempo. Y Jesús se quedó 2 días más ahí, como quien dice, esperando, y dice, para que se muera. Ahora es que no llego. Y Jesús lo quería y lo amaba a Lázaro. Y Jesús no fue. Pero Él usó esa circunstancia como una plataforma, ¿para qué? Para mostrar su poder. Para mostrar su poder. Habiendo dicho esto, dice el verso 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Va a ir al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Señor, si hubieses estado aquí, mi esposo no se hubiera ido, mi esposa no se hubiera muerto, mi hijo no se hubiera perdido en las drogas, mi familia no se hubiera destruido. Porque María y Marta estaban viendo a través de las circunstancias de las que le rodeaban a ella. ¿Y cuáles eran las circunstancias que ellas tenían? Que Lázaro ya había muerto y hasta había sido enterrado. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces dice, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Aquí viene la parte buena del Señor. Aquí viene el poder de nuestro Señor. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús llora también, porque Jesús quería a Lázaro. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía nunca falta, ¿verdad? Alguien que cuestiona el actuar de nuestro Señor, ¿verdad? Siempre, nunca falta alguien. Dice, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro
no muriera? Claro que no podía hacerlo en ese momento. Claro que sí podía hacerlo en ese momento. Dios podía haber dicho la palabra como lo hizo con el hijo con el soldado del centurión, que le dijo: solo di tu palabra y mi siervo sanará. Solo di tu palabra. ¿Ustedes creen que Jesús no pudo haber dicho la palabra nada más y Lázaro no hubiera muerto? Sí lo pudo haber hecho, pero él dijo: pero esta muerte es para la gloria del Señor. No podía haber sanado a Lázaro si sanó a un ciego. No lo pudo haber hecho. Claro que lo pudo haber hecho el Señor, pero Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y aunque usted se haga muchas preguntas, Dios es soberano y Él va a continuar con el plan, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo crea. Dios va a continuar con ese plan. Usted en el día de mañana, usted se va a dar cuenta por qué pasó aquella situación. Usted se va a dar cuenta. Yo ahorita me doy cuenta por qué yo viví en tanta miseria de pecado. Porque un día Dios quería que yo estuviera aquí. Porque un día Dios quería que yo fuera salvo. Y porque un día me iba a tener aquí hablándole tal vez a ustedes, predicándole a la gente de la palabra del Señor. Y yo hoy le doy gracias a Dios de donde Él me había sacado. Y yo no sabía. Y yo le digo: Señor, ¿por qué no me salvaste antes? Y yo pregunto a veces, para haberme gozado más contigo, para haber disfrutado más de la vida. Pero Dios tenía un plan perfecto para mí. Dios tiene un plan perfecto para usted. Y tal vez Dios no lo quiere sanar hoy. Tal vez Dios quiere sanarlo mañana o más tarde o pasado mañana. Tal vez Dios no quiere restaurar a su hijo hoy. Pero Él en su plan, que nosotros no lo conocemos y no lo vemos, Él tiene ya a su hijo postrado a los pies. Yo no sé usted, pero yo veo mucha gente aquí alabando el nombre del Señor en un día de mañana. Yo los veo aquí, yo veo a mi familia, veo a mis vecinos, yo veo a mis compañeros de trabajo levantando las manos y adorando al Rey de Reyes. Pero ese es el plan del Señor, ese es el plan de Dios, no es mi plan. Porque si yo me pongo a analizar las cosas por las circunstancias que yo veo a mi familia perdida en el infierno. Yo veo a la gente muerta. Yo veo a la gente hundida en las drogas. Yo veo un muchacho en la calle. Yo cuando oigo a alguien cantar con una voz linda, yo digo: esa voz es para el Señor. Porque todo lo que usted tiene es para el Señor. Esa voz es para el Señor. Yo veo un muchacho en la calle, ahí alcoholizado, un joven que aprecio mucho, y yo digo: él va a glorificar el nombre del Señor algún día. Todo eso que está pasando, esas circunstancias, esa muerte en la que él está, como la que estuvo Lázaro 4 días, esa muerte, ese tiempo en el que él está, un día Dios lo va a levantar y lo va a resucitar de muerte a vida con el nuevo nacimiento, y va a venir a glorificar el nombre del Señor. Esas personas. Y usted dice: pero no puede hacerlo ya. Pero si usted salvó a Andrés, si salvó al pastor, si salvó al otro, si salvó aquí, no puede salvarlo ya, Señor. Sí, Él puede hacerlo ya, pero la soberanía de Él es diferente. Él sabe en qué momento es el momento perfecto. Él sabe cuál es el momento para llegar y sanar. Él sabe cuál es el momento perfecto para llegar y levantar a un muchacho de las drogas. Él sabe cuál es el momento perfecto para sacar a un hombre del adulterio, a un hombre del homosexualismo, a una mujer de la prostitución, a un hombre de la mentira, la corrupción. Él sabe cuál es el momento perfecto. No es mi momento, no es mi tiempo, no es mi soberanía, es la del Señor. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Dice el verso 38, era una cueva y tenía una piedra encima, una piedra puesta encima. Porque a veces vemos las cosas tan imposibles, porque hasta vemos pesos encima, que usted dice: nadie va a poder mover eso. ¿Cómo va a mover eso? Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor,
pero ya huele mal Lázaro. Ya Lázaro huele mal, dice. Ya tiene 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si usted cree, usted va a ver la gloria de Dios, hermano. Yo tengo familia, hermano, que es lo más religioso que hay en el mundo. Pero yo estoy creyendo en que van a ver lo voy a ver levantándole las manos a Cristo Jesús. Los voy a ver entregados al Señor. Compañeros de trabajo que están tal vez perdidos. Y yo digo, algún día van a glorificar el nombre del Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿A quién le está creyendo usted? Dios nunca llega tarde. ¿A quién le está usted creyendo? ¿A las circunstancias? Pues no puede aferrarse usted a las circunstancias, porque usted va a ver que Dios cambia las circunstancias totalmente. Y porque Dios usa cada una de nuestras circunstancias para manifestar su poder. Entonces quitaron la piedra, dice el verso 41, de donde había sido puesto el muerto. Ahí lo reafirma y dice, de donde había sido puesto el muertico. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Tal vez usted vea esa situación ya muerta, hermanos, pero Dios puede resucitar todo eso. Tal vez usted vea su matrimonio en la ruina, pero Dios puede restaurar todo eso. Porque lo que usted ve no es lo que Dios ve. Lo que usted siente no es lo que Dios siente. Cuando el pueblo de Israel estaba escapando de Egipto, cuando el pueblo de Israel escapaba de Egipto y iban corriendo hacia el Mar Rojo y se topan con el mar, y Dios endurece el corazón de Faraón y los manda a buscar para matarlos. ¿Cuáles eran las circunstancias del pueblo de Israel? ¿Qué veían el pueblo de Israel? Muerte. Veía muerte. Amén. Veía muerte. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Porque nosotros vemos las circunstancias. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Ver las circunstancias. Ellos que veían al pueblo, al ejército de Faraón venir tras de ellos y matarlos a todos. Eso es lo que usted veía. Porque tal vez nosotros lo que estamos viendo es muerte, es divorcio. Tal vez estamos viendo a nuestro hijo muerto en las drogas, hundido en una cárcel. Tal vez eso es lo que estamos viendo, pero usted no sabe lo que Dios tiene para usted en un futuro. Usted no sabe lo que Dios puede hacer para usted en esa circunstancia que usted está pasando. Vea lo que hace el pueblo de Israel, y le dicen, no habían sepulcros en Egipto para que nos muriéramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? Dice. Y Moisés le dijo después al pueblo, estoy en Éxodo 14:13, yo se los leo, hermanos. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés estaba creyendo a la palabra del Señor, no a las circunstancias que él estaba viendo, porque Moisés también estaba viendo al ejército venir. Moisés también lo veía. Lo que pasa es que Moisés estaba viendo el poder de nuestro Señor y la soberanía. Y él dice, si Él nos trajo hasta acá, Él nos saca. Si Él te trajo hasta aquí, Dios te va a sacar adelante. Si Él lo trajo hasta aquí.
El pueblo de Israel solamente veía las circunstancias y no creía la promesa del Señor. Moisés estaba viendo más allá y decía: ved la salvación, no teman, estad firmes, vean la salvación de Jehová, que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Los egipcios, hoy lo que usted está pasando, nunca más lo va a volver a ver. Moisés estaba viendo más allá de ese mar rojo, de ese límite que nosotros humanamente nos ponemos. Moisés veía más allá, el pueblo de Israel, y nosotros a veces vemos solamente las circunstancias y decimos: esto aquí se acabó. Eso decía el pueblo de Israel. Dice Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oiga lo que dice: y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, actúen, hijos de Israel, actúen, hijos de Dios. Oren, lean la palabra, crean. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase a la derecha y a la izquierda. Y el pueblo de Israel pasó en seco, hermanos. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Yo no sé qué es lo que usted está viendo, cuál es el límite suyo, cuál es ese límite que usted tiene. Pero sepa que para Dios no hay límites. Sepa que Dios nunca llega tarde. Dios opera de una manera muy distinta a nuestras expectativas, porque así trabaja Dios. Mi expectativa es muy diferente a la manera en la que Dios va a operar. Dios lo hace así. Aunque para usted y para mí el actuar de Dios nos parezca como incoherente o salido del contexto de la situación, pero Dios siempre tiene el control, hermanos. A veces usted se puede quedar sin trabajo, pero usted no sabe por qué Dios permitió que usted se quedara sin trabajo. Usted puede perder un familiar, pero usted no sabe por qué Dios permitió que usted perdiera ese familiar. Usted no sabe por qué es. Pero Dios, que ve más allá del mar, Dios que ve más allá de la muerte, Él sí lo sabe. Y Jesús nos dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No hay nada a lo que Dios llegue tarde. No hay nada. No hay nada, hermano, a lo que Dios llegue tarde. Dios está justo a tiempo. ¿Cuándo mandó a Jesús a morir al Calvario? ¿Cuándo lo mandó? Justo a tiempo. ¿Cuándo entregó su palabra? Justo a tiempo. ¿Cuándo envió a los profetas? Justo a tiempo los envió. ¿Cuándo nos dio la promesa de un Salvador? Justo a tiempo lo hizo. En el momento indicado. Él no llega tarde. Él no llega tarde. Tenemos que ver cuál es el límite que nosotros nos estamos poniendo. Tal vez ese mar rojo que usted ve ahí, que usted dice: aquí muero. Y así lo pensamos: aquí muero. Pero Dios puede dar vida, aunque usted vea las cosas que ya están totalmente perdidas. Aunque usted vea que está todo totalmente perdido. ¿Y cuántas veces no hemos dicho nosotros en nuestra limitada forma de pensar, y hemos dicho: no, esa persona no se convierte al Señor nunca? Y son a los que Dios revuelca más fácil, hermano, y los hace arrodillarse y llorar delante de la presencia del Señor. Nunca limite a Dios. No limite a Dios. Nada más crea. Nada más crea. Crea la palabra del Señor. Vea lo que dice
Quiero que lea conmigo en Ezequiel 37, y eso ustedes lo han leído muchas veces. Y yo me pongo a leer este pasaje y yo digo, Señor, ¿en qué momento el profeta pudo haber visto eso? Eso fue un acto sobrenatural del Señor que yo hasta la fecha, yo digo, debió haber sido algo impresionante haber estado ahí. Debió haber sido algo impresionante haber estado ahí. Ezequiel 37:1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y de aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos, oiga, secos en gran manera. Así los veía Ezequiel, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. He aquí que yo hago entrar, oiga, espíritu en vosotros y viviréis. Aunque usted vea algo muerto, alguien muerto, Dios puede hacer entrar el espíritu de él y darle vida. Dios puede hacerlo levantarse, aunque usted lo vea seco en el suelo. Y aunque sean muchos, Dios lo puede levantarse. Lo puede hacer levantarse. Así ha dicho Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y dice, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando usted ve algo que está completamente muerto, usted dice, aquí solo Dios puede hacer levantar esta situación. Aunque usted vea la situación más difícil del mundo, para Dios no hay nada imposible. El pueblo de Israel veía el mar y se veía muerto porque atrás tenía el ejército de Faraón. Y Moisés decía, Jehová peleará por vosotros. Dios va a pelear por usted. Dios es el que va a hacer las cosas por usted. No es usted el que lo va a hacer. A usted le toca solo creer. A usted le toca solamente creer en lo que Dios va a hacer. Porque si Dios tiene que volver a abrir el mar rojo, lo vuelve a hacer. Si tiene que volver a levantar esos huesos secos, lo va a hacer. Si tiene que levantar a alguien de la muerte, lo va a hacer. Porque es la soberanía de nuestro Señor. No es nuestro plan. No son las circunstancias las que nos gobiernan. Es la palabra del Señor y las promesas de Dios las que nos están gobernando. Aunque usted vea a su familia perdida, Dios va a poner el espíritu de Él en su familia. En su hijo, Dios va a poner ese espíritu. Yo le he dicho a mi hermana, le he dicho, usted no se preocupe, es Dios el que hace la obra en mi sobrino. Él está en las calles. Estuvo en las calles fumando, drogándose, pidiendo plata, pero es Dios el que lo va a sacar de ahí. Usted no lo puede cuidar 24/7, pero es la soberanía de Dios. Es Dios el que lo va a levantar de ese hueco en el que está. No somos nosotros, no soy yo, es el espíritu de Jehová el que va a levantar esos huesos secos. Es el espíritu de Dios. Aunque usted vea un mar rojo y usted diga, ¿cómo lo paso? Aunque usted diga, Señor, pero viniste tarde, ya se murió. Ya se murió, tenía 4 días de estar muerto Lázaro, ya olía feo. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si usted